Sencoprod, la industria del cuero y derivados, presenta. Estamos en Chaco Rural. Sencoprod, la industria dedicada al procesamiento del cuero, líder en el Paraguay, exportando cueros de alta calidad. Sencoprod auspicia Chaco Rural. Bienvenidos al programa Chaco Rural. Hoy estamos en la chacra experimental de la cooperativa Fernheim, en el Viveros, con la ingeniera agrónoma Natalia Escobar. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás? Un gusto de estar nuevamente en el programa. Un gusto mío, el gusto es todo mío. Y hoy sí queremos saber mucho de las enfermedades, las plagas de los cítricos. Hablando de los cítricos, queremos saber también cuáles son las frutas que engloba lo que son los cítricos. Sí, si hablamos de árboles frutales cítricos, nos referimos a las naranjas, pomelos, mandarinas, limones, tangelo, tangerina, entre otros que a lo mejor no tenemos por acá, pero existen también. Pero lo que más puntualizamos son en naranjas, pomelos y mandarinas. Ajá, son los que más estamos consumiendo, lo que más fácil se puede, digamos, conseguir también en el súper y la gente quiere también plantar eso en su patio. Así mismo. Qué bueno. ¿Y las frutales se enferman? ¿O son las frutas que se enferman? ¿O es la tierra lo que está enferma? ¿Qué es lo que se enferma cuando hablamos de enfermedades de los cítricos y de las plagas? Después de la pausa. Muy bien, continuando un poquito con la parte que hoy vamos a conversar, que vamos a hablar, hablando de lo que era en principio el manejo general de los árboles cítricos. Entonces hablamos de los aspectos agronómicos, y dentro de los aspectos agronómicos engloba lo que era el control de las malezas y de las enfermedades, control de las plagas también. Bueno, en este caso específicamente hoy vamos a hablar de lo que son las plagas y enfermedades en los cítricos. Coinciden todos los árboles cítricos, sean naranja, mandarinas, pomelo, tangelo, toronjo, todos tienen las mismas plagas y las mismas enfermedades casi siempre. Vamos a empezar hablando de las plagas.
Plagas serían, englobaría para nosotros dentro de los insectos, que son los que atacan a los árboles cítricos. Generalmente los insectos se dan por épocas. Si tenemos épocas húmedas, tenemos épocas secas, entonces hay mayor o menor presencia. Si bien ahora mismo estamos en una transición entre una época húmeda, entonces tenemos las apariciones de nuevas plagas. O sea, de nuevas plagas sería para mí porque recién ahora pude verificar que hay pulgones, por ejemplo, que anteriormente no los había visto porque las condiciones eran más secas. Una de las plagas que más abundan aquí en la zona de Chaco Central, en los huertos cítricos, son los ácaros. Los ácaros son unos pequeños insectos muy pequeñitos, así como unas arañitas. Se conocen así, se puede ver por el embés de las hojas, o sea, por detrás de las hojas. Esto sería el embés por detrás. Se puede ver que arman unas cuantas colonias, digamos. Entonces están ahí juntas succionando la savia. Entonces se puede verificar por la parte posterior. Acá tengo algunos ejemplos. Estos serían algunas colonias de ácaros que se forman, y cuando el ataque es muy severo y no se hace algún control con esto. Bien, hablando principalmente de las plagas, la plaga principal que ataca aquí en el Chaco serían los ácaros. Sí, porque los ácaros más bien se desarrollan en condiciones secas, que es lo que generalmente tenemos más tiempo. Sí. Bueno, estos ácaros lo que hacen es succionar un poco la parte, se puede ver por detrás de las hojas, algunos pequeños puntitos blancos que son unas colonias que forman ahí, succionan la savia. Entonces eso hace que en la parte anterior de las hojas se produzcan así pequeños manchones amarillos, donde eso te da, más o menos se puede llegar a confundir con alguna deficiencia nutricional, pero a veces te da la pauta de que ahí por detrás hay colonias de ácaros. En este huerto específicamente hicimos un tratamiento contra ácaros que, por lo que vi, funcionó bastante bien porque encontré muy pocos ácaros en este tiempo. También otra característica que hacen los ácaros es que doblan así un poquito las hojas al principio, y entonces hace que se arruguen las hojas, y eso hace que no pueda desarrollarse mucho mejor. Otras de las plagas que son más bien las plagas que atacan, digamos, las hojas. Que atacan las hojas también. Del árbol, ¿verdad? Sí, del árbol. Y también pueden atacar los frutos. Los frutos. Sí, también, pero más bien están presentes en las hojas. Ajá. En cuanto a las otras plagas que más bien se desarrollan en condiciones más húmedas son las cochinillas. Estos puntitos blancos que vemos acá, así como algunas que parece, ahora está presente en el fruto, pero generalmente también puede estar presente en las ramas acá, o puede estar presente en las hojas. Las cochinillas que forman así como unos pequeños algodoncitos encima, cochinilla algodonosa se le dice, eso también están presentes en las condiciones más húmedas. Estas también son otras pequeñas cochinillas que son como unas costras que forman así encima de los frutos. Estos son todos, digamos, plagas. Otra de las plagas que ataca bastante en la época de formación de los brotes nuevos son los minadores, que es conocido como es un microlepidóptero. En alemán se le dice Mini-Raupen a este, sí. Mini-Raupen. Mini-Raupen, sí. Entonces él es una pequeño gusanito que hace como unas galerías así. Construye unas galerías ahí dentro de entre las láminas de las hojas, y eso hace después que las hojas se rompan, así como se rompen acá. En algunas hojas más viejas se pueden ver que hubo presencia, se rompen también, y eso dificulta mucho la fotosíntesis para que después la planta pueda desarrollar sus frutos, ¿verdad? Cargar sus frutos. Después hablamos de ácaros, cochinillas. Otra de las plagas muy importantes es la mosca de la fruta. Eso en este tiempo está visitando bastante porque ya hay frutos en formación. Podemos verificar que hay frutos caídos, hay algunos frutos caídos ahí por el suelo.
Entonces, la mosca la mosca es una mosca, una pequeña mosquita. Una pequeña mosquita, Sí. de color blanco. De color blanco medio, no es de color blanco, esa es la mosca blanca. El que es de color blanco es mosca blanca. La mosca es una Ceratitis capitata, que es una mosca parecida a la mosca común, pero tiene marrón un poco el cuerpo y las alas así más marrones. Esas son las que vienen, se posan el fruto, pica el fruto y oviposita, pone huevo dentro del fruto y ahí se produce la larva y después la larva salta al suelo y en el suelo se guarda la larva durante el invierno y después con las primeras lluvias en primavera eso empieza a salir afuera. Entonces van buscando algunos frutos maduros. Seguimos con las enfermedades y plagas en cítricos después de la pausa. Continuando un poquito hablando de las plagas, hemos mencionado que hay plagas ácaros, después están las cochinillas, la mosca de la fruta, después los minadores. Otra de las plagas que en este tiempo encontré recorriendo un poco por los huertos son los pulgones. Anteriormente no los había encontrado porque en realidad en condiciones húmedas más bien nos visitan los pulgones. Y los pulgones son bastante peligrosos para nosotros porque ellos son transmisores de una enfermedad que se llama tristeza, de un virus. Y ese virus puede llegar a ocasionarnos problemas por los pies de injertos que nosotros usamos, sobre todo por esta zona. Porque tanto la naranja agria como el limón sutil son quieren tener esa enfermedad, quieren adquirir esa enfermedad, son susceptibles, se dice, a esas enfermedades. Entonces muchas veces observamos árboles que vemos así que toman un color amarillento y después de unos meses, inclusive semanas, muere la planta. Entonces eso sería básicamente. Ese virus generalmente no hay por el Chaco, pero si hay pulgones y si por ahí hay algún virus por ahí se podría diseminar. Pero como les dije, solamente en esta época yo pude observar pulgones y un poco de fumangina detrás de los pulgones, ¿verdad? Entonces, la fumangina es un hongo que viene y es un hongo saprófito, se dice que es un hongo que no, digamos que no le causa daño propiamente a la planta porque no le chupa la planta, no le chupa la savia, simplemente bloquea la absorción de la luz solar para que pueda hacer la fotosíntesis. No tenemos acá, por eso no les muestro el síntoma, porque no tenemos a presencia de eso, es muy poco. Eso es bastante común en la región oriental. Ajá. Muy común por las condiciones húmedas, como les dije. Entonces, ¿cómo hacemos? Podemos controlar y podemos manejar perfectamente las plagas. Es importante que nosotros observemos un poco la fase de las plantas, la fase de los árboles, si está en la época reproductiva, si está en la época de crecimiento, si está en la época fría, en la época de calor, porque por épocas incide en la aparición de plagas. En épocas secas, así como les mencioné, casi siempre vamos a encontrar ácaros, y en épocas un poco más húmedas, un poco de cochinilla, y minadores en las épocas de primavera, donde empiezan las brotaciones así como estábamos mostrando, estas brotaciones más tiernas. Entonces, ¿qué es importante? Nosotros podemos hacer un control del tipo preventivo, siempre teniendo en cuenta para controlar algunas enfermedades. Después les voy a hablar de la enfermedad del cancro y cómo se puede controlar. Podemos hacer algunos tratamientos preventivos con algunas aplicaciones foliares preventivas que sirva como protector. Por ejemplo,
Generalmente en el caso de las cochinillas podemos aplicar algún producto a base de, en el caso de los ácaros podemos aplicar algún producto a base de, que son acaricidas. En el mercado hoy en día existe una cantidad inmensa de productos que uno puede ir probando o puede ir mezclando. También siempre es importante cuando se va a hacer algún tratamiento químico, tomar las precauciones del uso de productos químicos, preferentemente utilizar los de franja verde, en caso extremo utilizar de otras franjas, amarilla o azul. Usar las dosis adecuadas. Usar las dosis adecuadas es muy importante, y es muy importante también buscar un poco de asesoramiento técnico en ese sentido, porque no todos los productos son para ciertas plagas, porque si es una plaga que es chupadora, necesitaría un tipo de producto. Y también puede perjudicar a otras especies que pueden ser de beneficio, como las abejas. Exactamente. Por eso también hay que cuidar la época de aplicación. Hay que cuidar bastante la época de aplicación, pero hay que tener en cuenta que para el control de plagas hay productos químicos que se pueden utilizar perfectamente y que son de bajas dosis. También hay productos un tanto biológicos que nosotros lastimosamente no tenemos muy difundido en nuestro mercado. Y para controlar plagas están los enemigos naturales, que en el ecosistema hay enemigos naturales de esos insectos que nosotros consideramos plagas. Pero nosotros no tenemos acá identificados, digamos, este es el predador de esta plaga. Entonces, por ese lado estamos todavía un poco huérfanos. Yo creo que con el correr de los tiempos y con algunas investigaciones que vamos a ir avanzando más en esa ciencia del control biológico de plagas, que es muy importante. Podemos avanzar más con digamos, remedios naturales, ayudar a... Con control natural. Bueno, sí, nosotros vamos a hablar un poquito de las enfermedades. Después de la pausa. Muy bien, si empezamos a hablar de las enfermedades más comunes que tenemos aquí, son las producidas por los hongos. Tenemos este que es famoso, la cancrosis. Esto se puede verificar en un fruto con cancrosis. Y esto sería una hoja con el inóculo de la cancrosis ahí. Entonces, esta enfermedad es producida en principio por un hongo y luego por una bacteria que entra al sistema vascular. ¿Cuál es el tratamiento que se le puede dar a esta enfermedad? Con los productos a base de cobre. Productos a base de cobre. Generalmente es importante en esta época, cuando el fruto esté en este momento, hacer una aplicación con cobre y con un adherente, de modo que se fije el producto del cobre. Acá se puede observar todavía que se hizo algunas aplicaciones a base de cobre, entonces se queda encima de la hoja y penetra encima de la hoja y sirve como una película protectora. Tanto la cancrosis como la leprosis, como la verrugosis, la antracnosis, son todas enfermedades que son producidas por hongos. Entonces se puede hacer un tratamiento preventivo con productos a base de cobre, el oxicloruro de cobre con streptomicina, que el cuprimicin, eso lo conocen mucho los productores. Entonces se puede hacer un tratamiento preventivo con eso. Otra de las afecciones que tiene bastante la
las plantas aquí, sobre todo en los tiempos húmedos, es la gomosis. La gomosis es una enfermedad que se produce por ataque de un hongo de suelo a la raíz del cuello, al cuello del árbol. Entonces penetra a través de eso y produce unas exudaciones que parecen parece un caucho, parece una gelatina que sale así por la superficie y empieza por la corteza del árbol y empieza a resquebrajarse el árbol, se empieza a romper el árbol. Y ese viene por la raíz. Ese entra por la raíz, entra por el cuello, entre la raíz y el tronco. Ajá. Entonces por ahí entra eso viene del suelo. ¿Y cómo Eso se puede prevenir haciendo una aplicación al cuello de la planta, sobre todo en las plantas jóvenes, con un producto, con un fungicida. Pues un complejo de fungicida a base de metaloxil o bien puede ser mancozeb. Y eso es un hongo. Eso es un hongo. El hongo causa esa enfermedad. Y hay otras enfermedades que son causadas también por virus. Por ejemplo, la tristeza. Tristeza de los cítricos es una enfermedad que es causada por un virus, pero que es transmitido por un pulgón que, como te había mencionado, solamente en las épocas húmedas aparecen aquí los pulgones. Entonces, el caso de la tristeza es un virus y es causado o sea, es un virus que es transmitido por los pulgones. Entonces, el virus de la tristeza se ve cuando la planta empieza a adquirir un color amarillento fulminante y muere en pocas semanas. Cuando hablamos de enfermedades como la leprosis, que es también otra enfermedad causada por un virus y transmitida por los ácaros, entonces es importante controlar el insecto vector. También como el HLV, que gracias a Dios todavía no tenemos presente y esperemos que no tengamos presente en la región occidental, el HLV, que es un virus también, que también es transmitido por un vector que es una cigarrita. Entonces, en ese caso tenemos que controlar al vector en caso de que tengamos virus y deshacernos del inóculo, que sería la planta enferma. Es muy importante recordar que cuando tenemos ataques severos de plagas, a veces vemos algunos árboles que empiezan a perder hojas y se vuelven hechas todas las hojas y se quedan las ramas secas, las ramas podridas. Entonces eso pudo haber sido una consecuencia del ataque de una plaga. Generalmente los ácaros producen ese tipo de efecto que nosotros no percatamos de que teníamos ese problema, pero ya solo vemos el resultado. Eso se puede recuperar, esas plantas. Se puede hacer con una poda ligera, se puede hacer un tratamiento con un fertilizante foliar, darle un cuidado especial y se puede recuperar ese tipo de plantas. Por eso es muy importante que si tienen alguna duda, que si tienen alguna consulta, pueden acercarse a algún centro de las asistencias técnicas de las cooperativas o bien con algún técnico que entienda del tema y que pueda aclarar esas dudas. O ingeniero agrónomo. O ingeniero agrónomo, como gusten. Sí, sí. Muy bien, muchas gracias. Estamos muy contentos poder hoy compartir contigo, es decir, que tú compartiste con nosotros información muy importante. Las frutas son muy importantes en la mesa, están muy importantes en los jugos y queremos que los productores que están produciendo frutos como naranja, pomelo, mandarina, limón, que pueden producir con éxito. Para eso estamos y hasta la próxima en Chaco Rural.
Sencoprop, la industria del cuero y derivados, presentó.